Si uno viene casi nada. Como la palabra vida, pálida y débil la niña, y en el vientre muy perdido, por un varón que nacido, será para la vida, hombre por nombre Jesús, a ver si te da el fuego, y a este mal llamado pueblo, saca de la tierra prometida, aunque sepa tu pequeño, que Dios le un cambio a la cosa, porque el dinero y la cosa, que se le dedico fuego. María, que así te llamó tu madre, por el amor de tu padre, era bueno que nacía, profunda la raíz, que hasta tu vientre infinito, lleva un poquito la esencia del porvenir. Hermanas y hermanos, saludos. Muy buenos días. Mi nombre es Rosa Irma Soto Padilla, miembro de la Tercera Iglesia Presbiteriana Balboa, Mayagüez, Puerto Rico. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les saludamos a quienes están presentes y a quienes nos siguen por internet. Hoy es domingo 29 de diciembre del 2024, primer domingo de Navidad. Somos 4 iglesias presbiterianas en Puerto Rico
que celebran este culto unido. La Iglesia Presbiteriana Portacelis en San Germán, la primera Iglesia Presbiteriana en Añasco, la Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor en Maricao y la tercera Iglesia Presbiteriana en Balboa, Mayagüez, desde donde estamos transmitiendo. Que a Dios sea la gloria. Amén. Para la adoración leemos el Salmo 96. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra, y bendigan su nombre. Día tras día anuncien su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todas las naciones, porque el Señor es grande y digno de alabanza. Hay gran esplendor en su presencia. Hay poder y belleza en su santuario. Oremos en alabanza a Dios, dirigidos por la presbítera Juanita Castro Mercado, miembro de la Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor en Maricao, Puerto Rico. Oremos. Amante Dios, te oremos para ti. Amante Dios, Señor nuestro y Padre bueno, gracias por permitirnos todos unidos poder adorarte con alabanzas y con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu poder, que podamos salir con ánimo, llenos de tu paz y de tu presencia. Que caminemos con confianza, sabiendo que todas las cosas te manifiestan para el bien de todos. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora cantemos un popurrí navideño. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que llega, Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que llega, Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que llega, Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que llega, Cristo tiene alegría. Ahora, en silencio, confesemos nuestros pecados a Dios.
Amén. Confirmamos que Dios nos ha perdonado en su Hijo Jesucristo. Entonces, vistámonos de compasión, bondad, humildad, paciencia y amor. Hagamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora cantemos La paz esté con nosotros. La lectura del Evangelio está a cargo de la hermana Vilma y aparece en San Lucas capítulo 2, los versos 41 al 52. El Evangelio para hoy se encuentra en San Lucas capítulo 2, versos del 41 al 52 y lee así. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sermón estará a cargo del reverendo José Ángel Morales Meléndez, moderador de la Comisión Administrativa de esta iglesia y miembro del Presbiterio del Suroeste de Puerto Rico.
bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios, que es el que nos permite levantarnos, ver un nuevo día. Así que somos privilegiados todos y todas nosotros, porque somos testigos de un nuevo amanecer, un nuevo día. Y de entrada eso ya es un privilegio enorme, el que Dios nos haya elegido para ser testigos de un nuevo amanecer, un nuevo día de la creación de Dios. Y particularmente este domingo, que es el último domingo del calendario humano que nosotros usamos acá en Occidente, el último domingo del año 2024. Y digo de Occidente porque en Oriente no usan el mismo calendario en términos tradicionales, sino que usan uno que data de miles de años. Nosotros el calendario que usamos es el calendario cristiano, ¿no? de los años después de Cristo. Y como dato curioso nos alertaba nuestro amado pastor, el reverendo Ángel Suárez, para que este próximo año, el mes de febrero, es lo más curioso, porque el mes de febrero de este año, si no me equivoco, tiene 4 domingos, 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles, 4 jueves, 4 viernes y 4 sábados. 4 por 7, 28. Eso ocurre, así que este febrero también ustedes han sido privilegiados porque van a ser testigos de esos fenómenos en nuestros calendarios. Trae 4 días de cada día de la semana. Eso ocurre, creo que cada 186 años. Acuérdense que los calendarios están muy íntimamente ligados con la matemática. La matemática es algo curioso. Ahí está todo el mundo buscando los calendarios para ver si el pastor está diciendo lo correcto. Pero sí, apúntenlo porque en febrero tiene 4 días de cada semana. Eso es un fenómeno, el dato, ¿verdad? Así que agradecemos a nuestro pastor Ángel, que siempre está detrás de esas curiosidades. Nos advierte también que el color litúrgico es el color blanco hasta Día de Reyes, ahí cambia, y nuevamente por ahí se asoma el color verde y toda esta liturgia que tenemos y símbolos que tenemos. Así que este domingo es el último del año. Está lleno de tradiciones, como dice el cántico de Navidad, tradiciones, ¿verdad? Año que viene, año que se va. Lo que nos propusimos realizar en diciembre pasado, en diciembre del 2023, para cumplir con el 2024, a saber qué cosas cumplir. Aquí en la congregación nos propusimos realizar muchas cosas, las cuales Dios nos permitió más o menos cumplir, y el más o menos corresponde no a Dios sino a nosotros, ¿verdad? Por el esfuerzo y la dedicación que hemos hecho con mayor o menor intensidad, pero aquí estamos, dando testimonio de un Dios vivo, Jesucristo el Señor, manifestándose en nuestra vida. Así que queda de nosotros repasar todo lo que nos comprometimos a hacer. Aquellos que decidieron rebajar libras, pero engordaron, ¿verdad? Ahora tienen una nueva oportunidad dentro de las tradiciones humanas de hacer ¿cómo es que le llaman? Los compromisos para este año 2025. Yo creo que el compromiso de esta congregación es servir a Dios y dar testimonio en medio de esta comunidad. Yo creo que ya se están dando las condiciones para nosotros comenzar un trabajo profundo en nuestra comunidad y la comunidad universitaria que tenemos aquí al cruzar la calle a una cuadra y un poquito más. Tenemos el gran centro universitario acá en Mayagüez, Puerto Rico, particularmente para los que nos están escuchando
en otras partes del mundo. Estamos cerquita de uno de los grandes centros universitarios. De hecho, viene mucha gente de Centro, Sudamérica y de Estados Unidos a estudiar acá a este centro universitario. Así que vamos a ver cómo podemos desarrollar, ¿verdad?, muchas ideas con respecto a esta congregación. Así que hay una celebración. Cuando analizamos la historia del mundo y las tradiciones, descubrimos que nosotros no somos los únicos que despedimos años, sino que hay otros pueblos que despiden el año, no precisamente dentro del marco de la religiosidad cristiana, sino dentro de sus creencias y sus costumbres. Veíamos un especial Ri Mayor sobre Cuba y entonces allí pues celebran sus tradiciones. Es muy curioso, ¿verdad? Allí en una de las celebraciones que vimos pues trajeron a Papá Noel. Algo extraño, ¿verdad? Pero allí apareció un cubano vestido de Papá Noel. No usaron el concepto Santa Claus, sino Papá Noel. Y me llamó mucho la atención. En República Dominicana también han incorporado el personaje de Santa Claus o Papá Noel. Y en distintos lugares, en Oriente y en distintos lugares, han introducido este concepto que no es cristiano. Eso hay que aclararlo, ¿verdad? Y entonces, nosotros nos aproximamos a despedir el año para entonces entrar en la época de la Epifanía, ¿no?, donde se manifiesta nuevamente la presencia de Dios y aparecen los personajes que dentro de las tradiciones cristianas le hemos llamado los Reyes Magos y lo hemos justificado con la tradición bíblica, ¿verdad? Pero también está lejos de la verdad, porque la Biblia pues no plantea una fiesta de Reyes, eso lo desarrollamos nosotros. Y a mí me encantan las fiestas culturales de Reyes, y tuve la oportunidad de ir a una fiesta de Reyes que tenía casi cerca, le falta poco para llegar a los 200 años de historia, de familia en familia, desde la época de los españoles, entendiendo que es una expresión cultural. Así que se despide el año, pero lo interesante es que se despide el año del calendario creado por nosotros los seres humanos. O sea, en la Biblia no hay tal cosa como el calendario de Dios. Dios es infinito. Dios es no creado, como dice nuestro credo. No creado. La Escritura en algún lugar nos dice que Dios es el principio y es el fin. Dios siempre ha sido. Los que tenemos ese concepto definido del tiempo somos nosotros los seres humanos, que tenemos un fin, un principio y un fin. Cuando Dios nos creó y tenemos un fin, cuando nuestros cuerpos se deshacen y entramos en una nueva realidad, que es lo que plantea la Escritura. Así que la Escritura, por un lado, está llena de tradiciones y nuestra cultura también está llena de tradiciones. El texto bíblico de hoy no escapa a ese mundo de tradición. Cuando analizamos el texto, ¿verdad?, correctamente, vamos a descubrir que es un texto que está ubicado en la celebración de una tradición. Y dice la Escritura que, bueno, desde la perspectiva de Dios, la primera familia, podríamos decir, José, María y Jesús, que es la familia escogida de Dios para inicio del proceso de salvación. Dice que tenían por costumbre, y ahí aparece ese elemento de cultura y de tradición. Esta familia, Jesús, como muchas otras familias israelitas y practicantes del judaísmo, tenían la costumbre de, en cierto momento del año, ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y era una peregrinación anual
O sea, todos los años, en un momento, la familia que tuviesen los recursos se movían a Jerusalén. Y el sueño de todas las familias judías y israelitas en ese primer siglo era que por lo menos alguna vez en su vida, por lo menos el sueño era una vez en su vida poder llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Obviamente los que vivían más cerca podían hacerlo anual, y los que vivían más cerca y tuviesen los recursos podían hacerlo anualmente. La familia de Jesús, María, José y él propiamente, contaban con los recursos. Tenían la capacidad física y económica para moverse a Jerusalén, en unión a muchas otras familias de su entorno. Y lo curioso es que viajaban en grupo, o sea, no era un viaje solo de una familia, aunque había otras familias pudientes que hacían los preparativos y se lanzaban solos. Pero la costumbre era toda la cuadra, o como nosotros llamamos, todo el barrio, se movía en caravana hasta llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y había que tener recursos porque para muchos era un viaje de una semana, otros de 2 días, de 3 días, dependiendo dónde se ubicara. La familia de Jesús entonces decide moverse hasta Jerusalén. Así que hay una celebración anual. Y el judaísmo, dentro de sus leyes y sus costumbres, plantean la celebración de la Pascua y le da un carácter obligatorio, le da un carácter de ley, porque ellos entienden que Dios, en el momento que los liberó de la esclavitud de Egipto, y aquel momento donde el corazón del faraón, que era el poderoso de aquel imperio en aquel tiempo, no les permitía salir de la esclavitud de Egipto. Entonces pasó algo terrible, ¿no? Donde ocurrieron unos eventos y unos fenómenos que de alguna manera son inexplicables dentro de la narrativa bíblica, ¿verdad? Que obligaron a sentir un temor terrible porque empezó una pestilencia, hubieron unas plagas, todo lo que dice la escritura, ¿no? Parece que esto es un texto y una narrativa de la escritura. Y Dios lo libera, ¿no? Pinten con sangre de cordero la parte de la entrada de la puerta de sus casas, y el ángel de la muerte pasará y no los tocará. ¿Sí? Después que pasó eso, dijo que ahora hagan la celebración de la Pascua para recordar en el pueblo lo que Dios hizo en medio de su tiempo. Dice que es una celebración que se convirtió en costumbre y le dieron carácter de ley. Si ustedes quieren ponerlo en inversa, le dieron carácter de ley y después desarrollaron las tradiciones y las costumbres. De hecho, esa celebración ha cambiado mucho desde que se originó en los tiempos del Antiguo Testamento. En los tiempos de la era cristiana, pues ya habían modificado mucho la celebración de la Pascua, el ritual, lo que se utilizaba y todas esas cosas. Pero la familia de Jesús celebra eso, eran obedientes a los rituales religiosos. Dice el texto bíblico que Jesús tenía 12 años. Son 2 datos sumamente interesantes para los estudiosos Sin señal. 1. de nosotros, para nosotros, 2. Escena entrada en su control remoto para cambiar a otra entrada. Botón rojo. Mostrar o ocultar. Para nosotros, los que investigamos y para la iglesia, todos los momentos en la vida de Jesús. Ciertamente, nos dice que Jesús tenía 12 años, acompaña a sus padres a esa celebración litúrgica, cultural, tradicional,
que asistían todos los años. O sea que no era extraña para Jesús esa celebración. Pero 12 años. Aquí hay algo muy interesante y es que recuerden que Lucas, que es el que está escribiendo, no era judío, ni tampoco era israelita. Era de otra región, pero conoció a varias personas que influyeron en su vida. Como le dije la otra vez, en el principio del libro del Evangelio de Lucas, Lucas dice: yo investigué, ¿se acuerdan? Que yo hice énfasis en eso, yo investigué y quise poner las cosas en orden, ¿verdad? Contrario a lo que dice Pablo, que vamos a ver ya mismito. Pablo en Gálatas dice otra cosa, pero Lucas dice: yo investigué y puse las cosas en orden. Por lo tanto, se mete a rebuscar en la vida de María, en la vida de José y en la vida de Jesús. Y es en el único lugar donde usted va a encontrar datos acerca de la infancia y la juventud de Jesús. En ningún otro sitio aparece cuando Jesús era bebé, o cuando tenía 7 años, o cuando tenía 9 años. Aquí Lucas investigó y de alguna manera tuvo acceso a una historia sobre Jesús a los 12 años, porque él investiga las tradiciones, la tradición oral, lo que contaban, lo que la iglesia empezó a conservar y a hablar sobre la vida de Jesús. Yo investigué, dice Lucas. Pero vamos un minutito al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1 del libro de Gálatas, en el versículo 11. Gálatas 1, versículo 11. Gálatas 1, versículo 11. Estoy dando tiempo para los que tienen Biblia lo puedan buscar. Si no, pues anótenlo si tienen, para que después lo lean. Gálatas 1, versículo 11. Dice así: el apóstol Pablo, que es otro escritor prolífero, es uno de los que más escribió todas las cartas paulinas. Pero oigan bien lo que dice el apóstol: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre alguno, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjense que es diferente dos escritores bíblicos. Uno dice, Lucas decía, porque lo que yo estoy escribiendo lo quería poner en orden, por eso investigué y así lo hice. Pablo, por el contrario, dice: miren, lo que yo les predico, lo que yo les enseño, no lo aprendí por hombre alguno, ni siquiera por los apóstoles. Con el único, después que yo me convertí, dice Pablo, que yo me reuní por 15 días, fue con el apóstol Pedro, y estuve con él 15 días. Pero luego me fui para Egipto, me fui para Arabia, me fui para otros sitios, y no lo aprendí de hombre alguno, sino que aprendí por revelación. Son dos posiciones distintas. Uno dice que investigó, el otro dice que recibió por revelación. Ahí se los dejo, porque entonces la Escritura propiamente va a dar testimonio de los distintos procesos los cuales tuvieron repercusión en la vida de los escritores bíblicos. Unos investigaron la tradición oral y escrita, y otros dicen que recibieron la inspiración de Dios. Así que yo no niego los procesos los cuales Dios elige para hablarle a la humanidad.
Por ahí hay una expresión que usamos muy de continua, que los caminos de Dios son misteriosos y la forma que Dios tiene de hablar con nosotros es misteriosa. La cosa es que siempre, sea por el proceso escrito y de investigación y de análisis o por revelación, siempre Dios ha hablado a la historia de la humanidad. Le hago este señalamiento, ¿verdad? Porque no vayan a pensar que uno es un analista bíblico a base solamente de los criterios literarios, de la expresión. No, es que es una combinación. Por eso es que yo practico el cristianismo, porque es una combinación de tantas fórmulas, ¿verdad? Nos fomenta la búsqueda, nos fomenta el análisis crítico, nos invita a buscar, no a estar conformes con las tradiciones, no a estar conformes con los análisis de algunos, sino a aprender de lo que otros dicen, pero también esperar de esa acción misteriosa que nosotros llamamos del Espíritu Santo, que nos capacita y nos revela cosas. Hay dos formas que uno puede preparar un sermón, ¿verdad? Algunos somos metódicos, leemos, buscamos, hacemos exégesis, que es la investigación sobre lo que significan los textos bíblicos, qué ocurría en ese momento cuando ese personaje dijo tal cosa o cuando sucedieron tales eventos, si hay evidencia histórica que sustente eso que está narrando la Biblia. Y ese proceso se llama exégesis. Y la preparación del sermón se conlleva la suma de toda esa investigación acompañada de lo que entonces Pablo dice que es la revelación o la inspiración. Yo creo en ese método, en esa fórmula, y la Iglesia Presbiteriana plantea eso, que es una suma de la revelación de Dios y el análisis crítico. Pero hay otros que dicen, a veces yo bromeo y digo, me llaman por teléfono y dicen, mira, no te puedo atender porque estoy en la hamaca. Yo tengo dos hamacas, una frente de la oficina y otra en la parte de atrás que hay otro casero. Digo, es que estoy en la hamaca esperando que un ángel baje del cielo para que me diga de qué tengo que predicar. Porque creo que es por revelación y por inspiración. Y hay personas que dicen, yo no me tengo que preparar, yo me voy allí que el Espíritu entonces hable por mí. Ese método, pues yo creo que es incorrecto, ¿verdad? Dios me perdone y los hermanos que usan ese método, pero hay que prepararse, buscar, indagar como hacía Lucas y buscar de la presencia de Dios como hacía Pablo. Es una combinación fascinante. Porque cualquier otra cosa, eso de que yo me paro aquí, Dios me va a dar palabra, hay que tener un poco de cuenta con eso, ¿verdad? No digo que eso no pueda suceder, en ocasiones en particular donde uno tiene que levantarse y dar testimonio. Pero la responsabilidad es la que nos plantea la Escritura. Bueno, en este caso en particular del texto bíblico, que es una búsqueda de Lucas, nos dice, mira, la familia, la primera familia, como yo digo, primera familia cristiana, acudían a las tradiciones, fueron al templo, como lo hacían todos los años, como nosotros estuvimos hace poco celebrando la víspera de Navidad, Nochebuena y Navidad, celebrando el nacimiento del niño Jesús, y lo hacemos todos los años. Entonces hay una coincidencia, ¿no? Porque los judíos celebran la Pascua, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús el 25, ¿verdad? Entonces hay todo un debate si fue realmente en diciembre, porque en diciembre no es que se celebra la Pascua y tampoco es el tiempo donde los pastores están al aire libre, porque esa época es poco fría, ¿no? Lo más que los estudiosos han buscado que fue en abril, pero independientemente sea en abril, en marzo, en junio, cuando sea, pues hay una tendencia muy clara de que la iglesia en su inicio, claro, no fue inmediato, ya fue como en el siglo III de la era cristiana que se comenzó a celebrar la Navidad.
O sea, eso no fue inmediato, no fue una tradición inmediata. Lo interesante es que se conmemora el nacimiento de Jesús como el gran redentor de las almas, como dice el cántico que utilizamos en esta época. Entonces, vemos que Jesús llega a los 12 años, una de las narrativas más impresionantes, porque fuera de eso no hay evidencia ni bíblica ni extrabíblica de cómo fue la infancia de Jesús. Hay unos libros extracanónicos. ¿Qué quiere decir extracanónicos? Que están fuera del canon de la Biblia, de los que fueron elegidos. Y hay un libro que se llama La infancia, el Evangelio de la infancia de Jesús, y narra cómo fue la infancia de Jesús. Por ese libro no fue aceptado por los eruditos del Nuevo Testamento y quedó fuera. Como también hay otro evangelio que se llama el Evangelio de Pedro, que también fue dejado fuera. Y libros del Antiguo Testamento hay muchísimos que quedaron fuera del núcleo de los textos bíblicos. ¿Que no tienen valor? Bueno, yo creo que tienen un valor histórico porque fueron narrativas que alguien puso, pero no convencieron a los eruditos que se sentaron a seleccionar, a elegir los libros que había que poner en la Biblia. Y la Biblia no es otra cosa que colección de libros. Pues por eso es que yo soy bien crítico con esto de la Biblia, ¿no? Porque fueron unos eruditos que nos dijeron, estos son, estos no son. Se los reveló Dios a ellos, fue su criterio humano para decidir qué libros iban a estar. La cosa es que hay muy poca información, aparte de estos escritos, algunos le llaman apócrifos, otros extrabíblicos, otros extracanónicos, que son libros que están fuera de la Biblia, que hablan de la historia de Jesús. Hay uno de esos evangelios que habla de las travesuras de Jesús, cuando era niño, muy curioso. Y uno de esas narrativas dice que Jesús estaba en una ventana. Y oigan bien, estos son los libros extracanónicos que no tienen, no vayan después a decir, mira, el pastor José dijo esto y esto, no. En uno de esos libros, porque obviamente uno por los procesos de estudio pues tiene que tener acceso a todo lo que está disponible sobre la historia bíblica y de cristianismo. Y dice que Jesús una vez se trepó en una ventana, se subió al segundo piso, se sentó en una ventana, salió por la ventana y se sentó en una nube. Esa es la historia. Y los demás amiguitos lo vieron y dicen, bueno, si Jesús lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Uno de los amiguitos se sube a la ventana, cerca donde está Jesús, quiere hacer lo mismo, se trepa en una ventana, en una nube, pero se cae. Y cae al piso y muere. Y los demás se alarmaron, dice entonces esta narrativa extracanónica, que Jesús va donde el niño, ora por él y el niño vuelve a la vida. Y esas son las travesuras, se llaman así las travesuras de Jesús. Entonces uno piensa, bueno, pues sería verdad eso, no es verdad. Pero los eruditos bíblicos consideraron que no era verdad y no lo incluyeron en la Biblia. Por eso es que hay poca información sobre la Biblia. Cuenta ese mismo libro de las travesuras de Jesús, que Jesús iba caminando, como era tradición, hacia el pozo a buscar agua, que María lo envió, y cuando iba caminando, llenó la tinaja de agua pequeña. Cuando iba viendo, soltó la tinaja, cayó al piso, pero no se rompió. Otro de los nenes que también iba a hacer lo mismo, fue al pozo, cogió agua, quiso hacer lo mismo, pero cuando la tira se quiebra, se rompe. Jesús lo mira, ¿verdad? Como travesura al fin, pero restaura la tinaja y el muchachito puede ir a buscar nuevamente agua. Esa es una historia que no aportan a la espiritualidad, pero sí nos revelan cómo la imaginación de la población comenzó a hablar de las historias de Jesús. Porque había que cuestionarse, o sea, qué pasó desde que Jesús nació, que era lo que hablábamos la otra vez cuando hay esa experiencia del nacimiento.
hasta que aparece públicamente a los 30 años. Tuvieron que haber ocurrido tantas y tantas cosas. Entonces la imaginería, el pensamiento de la iglesia, en ausencia de evidencia, pues comenzó a decir cosas. Yo sé de esto, yo imaginé esta cosa, ¿no? Y empezaron a escribir leyendas y fábulas, pero que no convencían. En este pasaje de hoy, finalmente, Jesús llega. Y Lucas, por alguna razón, le fascinó esta historia, por eso la escribió y por eso la puso en el Evangelio de Lucas. Mira lo que yo descubrí sobre la vida de Jesús a los 12 años, cumpliendo la tradición. El texto bíblico, Lucas, por alguna razón quiere enfatizar que la familia de Jesús cumplía la ley judía. Entonces Jesús llega con su familia a celebrar la Pascua. Y dice, como él dice que eso lo investigó, pues obviamente él tiene que haber encontrado algún tipo de evidencia que sí, que certifica que la familia de Jesús iba a cumplir la ley. Propósito de Lucas, bueno, describir que Jesús era israelita, que era judío. O como otros piensan que Jesús era palestino, porque nació en la Palestina. Ahora hay un montón de debate porque el Papa Francisco dijo que Jesús era palestino, lo cual tiene razón. Porque en el tiempo que Jesús nace en Palestina. Ahora, que sea descendiente de familia hebrea y practicante del judaísmo es otra cosa, pero la expresión de que Jesús era palestino es correcta. Pues allá Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo: yo tuve un sueño, yo tuve una revelación de Dios y tengo que decirle al mundo que Jesús no era palestino, era judío. Pero, tú sabes, yo creo que en la Biblia hay un pasaje que pone a un burro o un asno a hablar. Pues ya ustedes saben, si se permitió hablar a un asno, pues que este señor hable, que desconoce la historia, porque lo que el Papa dijo es correcto. O sea, él nació en Palestina, es palestino, pero practicante. El Papa no está diciendo que no era judío y practicante. Pero Lucas nos quiere decir, quiere afirmar eso que yo estoy diciendo, que Jesús era de familia hebrea, practicante del judaísmo, que obedecía la ley, por eso es que acude a la celebración de la Pascua. O sea, eso está claro, no hay que ni politizar el evento, sino Lucas lo que intenta decir, mira, Jesús era practicante del judaísmo. Bueno, lo otro, muy interesante, que ocurre en este texto bíblico. Fíjense que esto es un análisis que nos da el propio texto bíblico. O sea, yo no puedo inventarme otra cosa, es lo que dice el texto. Y nos dice, ¿verdad? Ya cumplió su primer propósito, demostrar que Jesús era judío y practicante. Eso es un dato muy, muy importante. Lo segundo que hace Lucas es comenzar a plantearnos la figura de Jesús como escogido desde el vientre, que ya eso en los textos bíblicos está. Jesús es creado por Dios, no es de hechura humana. Desde el vientre estaba escogido para ser el Salvador del mundo. Por eso Lucas investiga y quiere plantearnos que entendamos que Jesús no se hizo Salvador del mundo a los 30 años, como muchos plantean y como muchos celebran, que hablan solamente del ministerio de Jesús de los 30 años a los 33, más o menos. Un ministerio de 3 años, pero hay toda una vida anterior a eso. Y Lucas descubre que sí, la iglesia había comenzado a enseñar que Jesús había sido escogido desde un principio, y buscaron en las profecías del Antiguo Testamento, un niño ha nacido,
un pastor, y un niño será vuestro pastor. Todas esas cosas que decían los profetas, y se le atribuyen a Jesús. Y en este pasaje en particular, Lucas nos dice, miren, y ese niño, ya a los 12 años, tenía una sabiduría y un conocimiento que había sido revelado. Por eso le dije al principio que uno puede llegar al conocimiento de Dios a través de la investigación o a través de la revelación, o una fusión de ambas cosas. Y aquí nos dice que celebraron la familia y terminaron la fiesta porque duraban unos cuantos días, o sea, no era una peregrinación de un día, sino previo a la Pascua habían celebraciones, música, muchas cosas, propiamente el día de la celebración, y luego regresaban como llegaron, en grupo. Y regresan los grupos, y cuando están regresando, como eran tantos, María y José se dan cuenta de que el muchachito no está, que Jesús no está, que se quedó. Y empiezan, dice el texto bíblico, que comenzaron a buscarlo entre las tribus, entre los grupos del barrio que habían salido juntos, y Jesús no estaba. Es la famosa canción del fallecido compositor puertorriqueño El Topo, dice que se ha perdido el niño. ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? Solitaria aquí. Entonces, el niño de 12 años se pierde. Bueno, es el entendimiento que tiene José y María. Se nos perdió el muchacho, empezaron a buscarlo. Porque la tradición era que iban en grupo, y si les tomaba 5 o 6 noches llegar, pues se quedaba en caseta, el hijo de aquel se iba con aquellos muchachos, típico como pasa con nosotros. Entonces cuando dicen, oye, mira, ¿tú has visto a Jesús? No lo he visto en varios días, no aparece Jesús. Entonces suena la alarma, empiezan a preguntar, mira, ¿no has visto a Jesús? Entonces José y María deciden tomar una acción. Dice, pues si no está aquí, pues vamos a buscarlo allá a Jerusalén. Gracias a Dios que no había el departamento de la familia de Puerto Rico allí, porque si no, le hubieran metido una querella a José y a María por abandono de menores, o descuido, negligencia, cualquier cosa de eso. La cosa es que el muchacho es menor de edad, tiene 12 años. Pero cuidado con eso. Porque en la ley judía, ya a los 12 años, y ahí no sabemos, ¿verdad? No hay evidencia histórica ni bíblica. A los 12 años de un varón en la familia israelita había una tradición, y era que el padre cogía al muchacho de 12 años, se iba a la sinagoga y frente al consejo de ancianos decía, mira, aquí está, si hubiera sido José, aquí está Jesús, ya él tiene 12 años y ahora en adelante él es responsable de su vida y de su relación con Dios. Ya yo no tengo que bregar con él. No sabemos si esa celebración ocurrió en la vida de Jesús, pero si era judío al fin, tiene que haber ocurrido. Así que si tenía 12 años, probablemente ya Jesús gozaba del permiso de tomar sus propias decisiones. Era un tipo de emancipación, lo que se llama emancipación hebrea o emancipación judía, que a los 12 años ya los padres se desligaban. No sabemos. Así por eso le digo cuidado, porque Lucas es cuidadoso, porque precisamente dice a los 12 años, que es una tradición muy fuerte en esa época. Ahora en la actualidad no es así. Ahora en la actualidad hay todas unas leyes y la mayoría de edad también es a una edad particular, no es a los 12 años, sino a los 18 o a los 20, como aquí en Puerto Rico, que usted es mayor de edad a los 21. Usted puede ir al ejército por propia decisión a los 18, pero no puede casarse a los 18 sin permiso de sus padres. Las contradicciones de las leyes en Puerto Rico. Usted es mayor a los 18, pero a los 21, si no tiene 21 no se puede casar sin permiso de él. De hecho, en mi caso particular, yo me casé antes de los 21 y mi papá tuvo que firmar en medio de la ceremonia. Así es que, si fue mi consentimiento, no, yo no me acuerdo muy bien de eso, pero hay que acudir a la historia. Porque esa es nuestra tradición, que es a los 21.
Pero en el caso de Jesús, ya a los 12 años, está emancipado legalmente según la ley judía. Por eso Jesús no es desobediente, sino que Él se abroga la potestad y la capacidad de tomar sus decisiones. Y su primera decisión a los 12 años fue ¿cuál? Quedarse en el templo. Y José y María regresan y empiezan a buscar a Jesús. No lo encuentran. Y entonces deciden ir al templo, que fue donde se celebraba la Pascua. Y ahí vamos a ver si el muchacho, alguien lo reconoció. Cuando José y María llegan al templo, entonces encuentran al muchachito de 12 años discutiendo la ley con los escribas y con los doctores de la ley en el templo. Porque recuerden que lo que quiere hacer Lucas es presentarnos la sabiduría de Jesús desde su infancia, porque fue elegido desde el vientre. Y Lucas le interesa que recordemos eso, que no solamente es el tiempo de 30 a 33 años cuando él ejecuta su ministerio, sino que aún la capacidad intelectual y de revelación que Jesús tuvo fue desde su infancia. Por eso le mencioné estos libros de las travesuras de Jesús en su infancia, porque me parece que es un libro que aporta mucho para entender esa divinidad de Jesús. Claro, después en el siglo I, siglo II, se forma un debate si Jesús era completamente humano o completamente divino. Entonces, se formó toda una crisis de presentarnos a Jesús, hasta que entonces hubo un entendimiento de presentarnos a Jesús como divino y humano, humano y divino, que es el planteamiento que hacemos acá en la iglesia. Encuentran a Jesús discutiendo sobre la ley. Fíjense ese cuadro que Lucas nos está presentando para decirnos: Jesús es el elegido de Dios. Más adelante vamos a decir que Jesús es Dios mismo, que Dios se encarnó en Jesús para reconciliar al mundo consigo mismo. Lo encuentra en esa discusión. José y María, pues Lucas no lo quiere poner como irresponsable, sino fíjense que nos los trae como unos padres que se pierden el muchacho y deciden ir a buscarlo. Tampoco le echa la culpa a José y a María, sino que le da un valor de responsabilidad a José y María. Regresan a tratar de encontrar al muchacho. La primera reacción de María cuando lo ve en la discusión con los sabios de aquel lugar fue una expresión muy típica de cada una de las madres. Dice: pero mira, Jesús, te hemos estado buscando. Te hemos estado buscando ansiosamente porque no te encontrábamos. ¿Por qué nos has hecho eso? Es la expresión de María. ¿Por qué tú no haces ese sufrimiento a nosotros? La respuesta de Jesús no deja de ser extraordinaria en voz de Lucas, cuando entonces Lucas nos dice, cuando lo vieron, José y María se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces Jesús le dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense, ese planteamiento de Lucas es sumamente importante y teológico, ¿no? Porque nos permite entender que la pretensión de Lucas es presentarnos a un Jesús divino, escogido de Dios, con todas las facultades y capacidades que tenía como hijo de Dios. Y aquí hay una expresión, ¿verdad? ¿Por qué me buscan? Si a lo que me conviene a mí es estar en los asuntos de mi padre. Pero quienes se lo preguntan son sus padres terrenales, a saber cómo se sintieron María y José.
pero ven acá, si nosotros somos el padre y la madre, y ahora nos dice que los negocios de su padre. Ahí Lucas corta la narrativa. O sea, Lucas no sigue profundizando en esa disposición sanguínea, ¿no? de quién es el verdadero que tiene poder sobre Jesús, para afirmarnos que quien tiene poder sobre Jesús es Dios mismo, que es su Padre. O sea, es un planteamiento tan profundo y tan teológico, donde, mira, tenga cuidado, o sea, sí, estuvo bajo la custodia de María y José, pero su verdadero Padre es Dios. Es un planteamiento profundamente teológico, es la afirmación de la Escritura, de los Evangelios, para decir Jesús es hijo de Dios. Que es una afirmación que la hace Lucas porque no era judío, porque ningún judío se va a atrever a decir eso, porque se hubiera buscado un problema enorme, porque los judíos consideraban que Jesús era blasfemo cuando decía que era el hijo de Dios, cuando decía que era el rey de los judíos. Si tú lo dices, o te lo han dicho, o te lo han contado de mí, fue en aquel diálogo que tiene con las autoridades. Pero como Lucas no es judío, no tiene problema con afirmar que realmente, o sea, el Evangelio de Lucas es enorme y es fabuloso porque nos presenta la verdadera esencia de Jesús como Dios encarnado, que es un planteamiento que solamente puede hacer alguien que haya investigado y que Dios se lo haya revelado. Y Él lo afirma sin temor alguno. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Termino diciendo, la reacción de María y José fue la siguiente: mas ellos no entendieron las palabras que Jesús le habló. Ese asunto de que me conviene estar en los negocios de mi Padre, Dios, Creador, José y María no lo entendieron, porque no estaban preparados para ese tipo de revelación. Ellos sabían que el muchacho tenía unas características, unos episodios, porque eran sus padres terrenales. Ellos vieron el crecimiento. No era un niño normal en el sentido tradicional, sino que tenía esa chispa de divinidad que es la que Lucas nos quiere plantear. Él desde el vientre fue escogido de Dios. Mas ellos no entendieron. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Nos presenta entonces la humildad de Jesús, de reconocer la autoridad de María y de José sobre su vida terrenal, y vuelve con ellos y le añade Lucas, y estaba sujeto a él. Fíjense los detalles que nos da Lucas. Jesús decide volver con él. Aunque dijo que le convenía estar en los negocios del Padre, nos presenta un Jesús obediente a la familia, a la tradición, a la ley. Regresa con ellos y no protesta, sino que de forma humilde decide ir con su padre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Al final, que es algunas narrativas tienen su punto culminante. Usted sabe que empiezan las historias a veces contando de fulano, conoce a fulano, y entonces se fueron a la guerra y volvieron. Esas historias de las novelas. Pero llega un punto culminante cuando él se enamora, y entonces tiene que dejar su amada porque se va para la tierra, y entonces decide volver y allí se encuentra nuevamente, y colorín colorado ya, y termina feliz. Pero aquí en esta historia, el punto culminante no es que se quedó en Jerusalén, no es que discutió con la ley en sus manos con lo que sabía, no es que obedeció a María, sino lo que dice Lucas al final, donde dice, y Jesús, en el versículo último, 52, oigan cómo dice Lucas, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Miren qué curioso, ¿verdad? Crecía en sabiduría y en estatura.
y en gracia para con Dios y para con los hombres. Por eso estas historias son fascinantes. O sea, Lucas nos recuerda en este final de año que Jesús era el Hijo de Dios. A Él debemos solamente la gloria. No es a ningún hombre, como decía Pablo, porque yo no he aprendido esto de los hombres, yo lo he aprendido de Dios, que se reveló, que se manifestó con poder y con poder. Vamos a estar en pie un minutito, vamos a orar. Desde aquí, desde la tercera iglesia presbiteriana Valladolid Balboa, va todo nuestro corazón, nuestro cariño, nuestro amor, cada uno de los miembros de esta congregación, deseándoles que este año que se aproxima, 2025, sea un año Silencio. de bendición, 99. que se puedan cumplir 87. todos los deseos de vuestros corazones y de vuestras mentes, pero sobre todas las cosas que sea el año donde ustedes, cada uno de nosotros, nos complementamos con los asuntos del Padre. Yo les recomiendo que también digamos, mira, pastor, ¿dónde usted está? En los asuntos y negocios del Padre, que se manifiestan a través de la iglesia. No quiere decir que fuera de la iglesia no se puede hacer, pero en la iglesia. Así que vaya a nuestro corazón, a los hermanos que nos escuchan de distintos países, a los que están aquí en Puerto Rico, que piensen que Jesús es el Cristo, que vino a salvar nuestra vida. Y Él es el que nos va a ayudar a afectar el 2025 y entre tanto las cosas se desarrollen y ocurran, ahí vamos a estar haciendo la obra para la cual fuimos constituidos. Bendito Padre, Señor nuestro Jesucristo y poderoso Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio y que este año 2025 sea un año de compromiso cristiano, de mucho entendimiento, de mucho aprendizaje, de escudriñar las Escrituras para extraer de ellas el conocimiento necesario para ir al mundo, ir a las comunidades, ir a nuestras casas, ir a nuestros parientes y expresarles el amor de Jesús, la presencia de Dios en sus vidas, para que puedan entonces, mediante la presencia de Jesús, transformar sus vidas como ha ocurrido en nosotros, que fuimos transformados, algunos por investigación, otros por revelación, o otros porque investigaron y tuvieron revelación. Como sea, vayamos al mundo. En Jesús, oramos. Amén. Amén. Y continuamos ahora con el himno clásico de Navidad, Noche de Paz. Cantemos. Noche
de este culto unido. Pueden depositar sus ofrendas solamente por cheque a nombre de la Iglesia Presbiteriana Buen Pastor, indicado en el memo, el nombre de la iglesia a la que desean ofrendar, a la dirección que mostramos en la pantalla, apartado 157, Maricao, Puerto Rico, 00606. Ahora cantemos, demos gracias al Señor. Continuamos con la cadena de intercesiones, orando por fortaleza para las personas que necesitan tomar decisiones importantes en sus vidas. Por recuperación de la hermana cubana Almita Sánchez Camps y su mamá en España. Por pronta recuperación del joven nieto de la hermana Dorcas Camps en Cuba. Por las necesidades de quienes están aquí presentes y también por los que nos escuchan por internet y por las necesidades de todos los miembros de nuestra familia. Por las personas que nos siguen por internet. Continuamos orando por el cese del hambre, las guerras, las invasiones, el genocidio y los bloqueos económicos. Por la búsqueda de la justicia y paz en todo el mundo. Oremos con el presbítero Manuel Vázquez Rivera, miembro de esta iglesia.
Siempre agradecemos tu amor y tu misericordia, sabiendo que la misma es para siempre. En esta hora tú has escuchado parte de nuestras peticiones, pero sabes que hay algunas que han quedado en nuestra intimidad. Te suplicamos, pues, Señor, que tengas misericordia de nosotros, especialmente de aquellos que no te conocen, de aquellos que viven sin fe y sin esperanza. Y te suplicamos que de algún modo nos ayudes a compartir la gracia que de ti recibimos para que ellos tengan entendimiento de ti y puedan vivir con alegría. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Los programas de nuestras iglesias son: los martes a las 9 de la mañana, estudio bíblico y oración en la primera iglesia presbiteriana en Añasco. Los martes a las 10 de la mañana, estudio bíblico y oración en la iglesia presbiteriana Portaceli en San Germán. También los martes a las 4 de la tarde, servicio de oración en la iglesia presbiteriana El Buen Pastor en Maricao. Los miércoles a las 10 de la mañana tenemos estudio bíblico y oración en esta nuestra tercera iglesia presbiteriana en Mayagüez. Ahora felicitamos a las personas que han cumplido años de vida. Al aniversario de esta semana, en el día de ayer, estamos celebrando el cumpleaños de nuestros hijos, que son gemelos. Cumplieron 43 años y se lo celebramos ayer en casa. En especial también a la presbítera Iris Borras López de Maricao, a la hermana Ana Karina Suárez López, la hija del pastor Ángel, que cumplió años, está allá en los Estados Unidos, el hermano Daniel Pereira Suárez, que está en la Florida, Sobrino de Estados Ángel. Unidos. ¿Ah? Sobrino de Ángel también. Sobrino del pastor Ángel. Como regalo le vamos a cantar También. se me quedaba aquí, me señala Rosa. La presbítera Iris Selenia Rivera Colón Cumple hoy. cumple hoy años, así que vamos a ver, gracias a Dios, que Iris es la que frecuentemente está predicando aquí también con nosotros, miembro de la comisión administrativa. Así que a todos ellos, feliz cumpleaños.
Damos la bendición con el reverendo José. Damos gracias a Dios por los que cumplieron años, ¿verdad? Así que, como decía la cantante latinoamericana, gracias a la vida que nos ha dado tanto, que nos unimos en las celebraciones. Y a nuestra hermana Iris, gracias por lo que haces en tu vida como mujer cristiana. Y ahora pues tenemos la bendición y vamos a terminar este culto no con la bendición, sino luego vamos a cantar ese cántico navideño de esta época, El Cardenalito, interpretado por Dani Rivera, una joya en esta época de Navidad. Así que, y ahora, oh Dios, después de habernos reunido en este lugar, te damos gracias porque es la oportunidad que nos diste de todos juntos despedir este año. Nos volveremos a reunir el próximo año, el próximo domingo, en tu presencia. Ahora te pedimos pues que a los que van de viaje, bendícelos, oh Dios, que disfruten, cuídalos, sosténlos. A los que están en compromisos de trabajo, sosténlos, bendícelos. A los que están en hospitales, en situaciones de crisis, bendícelos. A los que están en el servicio militar, bendícelos donde quiera ellos estén. En fin, Señor, a nosotros que hemos de salir de este lugar, bendícenos. Dios nos conviene que la bendición tuya, de Dios Padre, la acción redentora de Jesucristo, el Señor y Salvador, y la acción poderosa de tu Espíritu Santo, sea siempre sobre nosotros. Amén. Amén. Terminamos cantando el Cardenalito. Bendiciones hasta el próximo domingo.